Hola amigos. Hoy decidí hablar sobre carreras y automóviles. Creo que en el vasto mundo de Internet no hay una sola persona que no haya oído hablar de la Fórmula 1. Pero pocos saben que la compañía Ford desempeñó un papel importante en estas carreras. Fue uno de los principales proveedores de motores para la mayoría de los coches de carreras hasta el año 2004. Casi 40 años en total. Durante este tiempo, los coches equipados con estos motores ganaron un impresionante total de 176 carreras. Además, poca gente sabe que a finales de los años 90, Ford compró uno de los equipos de carreras y lo llamó Jaguar. Por supuesto, la idea principal detrás de esta compra era hacer que los automóviles de esta marca fueran más prestigiosos y costosos. Fue una jugada de marketing brillante. Un poco más tarde, el equipo fue vendido al grupo Red Bull por el doble de su precio original. Los automóviles Jaguar se convirtieron en los más caros y prestigiosos del mundo. Si ya has visto la película Ford v Ferrari, puedo asegurarte que la película no revela completamente la magnitud de la rivalidad entre Henry Ford II y Enzo Ferrari. En realidad, hubo mucho más drama del que se muestra en la película. La lucha entre ellos duró varios años. En general, la compañía Ford, liderada por su fundador, es la pionera de todo lo que ahora se mueve en cuatro ruedas por tus calles. Y da la impresión de que todo lo que Henry Ford tocó estaba destinado al éxito. Pero poca gente sabe el largo y verdaderamente difícil camino que tuvo que recorrer para lograr tal éxito impresionante. La figura de Henry Ford es una de las más destacadas en la historia de la industria automotriz. Es llamado el padre de la industria automovilística. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Henry nació en 1863 en una familia de simples agricultores de ascendencia irlandesa en el estado de Michigan. Desde muy temprana edad, ayudaba a su padre en la granja. Su educación, que dejaba mucho que desear, Henry la recibió en una escuela religiosa. La infancia del joven no se diferenciaba en nada de la de sus compañeros de edad. Pero a los 11 años, ocurrió uno de los eventos más importantes en su vida. Su padre le regaló un reloj de pulsera, pero en lugar de admirarlos y presumirlos ante los demás, el joven curioso casi de inmediato los desmontó. Le interesaba explorar el mecanismo interno en lugar de lo que estaba en el exterior. Nadie sabe de dónde vino esto, pero el amor por la tecnología y la mecánica despertó en el niño desde una edad temprana. Desafortunadamente, el entorno en el que creció y las creencias de su padre no favorecieron el desarrollo de sus habilidades. El padre del niño insistía en que su hijo continuara con el negocio agrícola y se convirtiera en un granjero. Por lo tanto, cuando Henry tenía apenas 16 años, lleno de entusiasmo, huyó de sus padres y se fue en busca de una vida mejor en Detroit. En ese momento, Detroit era la joya de la industria estadounidense. Para asegurar su subsistencia, trabajó en una fábrica de vagones durante el día y realizaba reparaciones de relojes en un taller durante la noche. Trabajando en 2 empleos por unos pocos dólares al mes, el joven apenas dormía. Después de 4 años de esta vida, Henry regresó a casa desgastado y humillado. Su padre solo gruñó que eso era lo que cabía esperar, y luego le dio 40 acres de tierra para que el joven olvidara para siempre los automóviles. Trabajando en el campo, el joven pudo formar una familia. En 1887, se casó con la hija de un granjero, Clara O'Brien, con quien vivió el resto de su vida. Pero todo ese tiempo, Henry no se sentía feliz. Su pasión por la tecnología lo atraía, por lo que después de agotadoras jornadas de trabajo, pasaba las noches explorando diferentes mecanismos. Siempre tenía la idea de que tenía otro llamado, algo diferente a lo que estaba haciendo. Fue en esas noches sin dormir cuando Ford inventó una máquina de moler granos que funcionaba con gasolina. Era algo completamente nuevo. Vendió la patente de esta invención a Thomas Edison por una pequeña suma. Con el dinero de la venta de la patente, Henry Ford y su esposa regresaron a Detroit, y en ese momento su esposa estaba embarazada. Henry sabía que el dinero no duraría mucho,
y dada la situación de su esposa, comenzó a golpear las puertas de todas las posibles empresas en busca de un trabajo como ingeniero. Henry recibió más de 10 rechazos, pero no se rindió, y pronto la fortuna finalmente sonrió a nuestro héroe. Le ofrecieron el puesto de ingeniero mecánico en la creciente compañía de iluminación de Thomas Edison, la misma a la que había vendido previamente su patente. Henry fue un empleado tan diligente que pronto lo ascendieron a ingeniero principal. ¿Qué más se podría necesitar? Tenía un trabajo bien remunerado, para entonces ya había adquirido una casita en las afueras, una esposa querida y un hijo, pero no era suficiente. Incluso logró adquirir una pequeña casa en las afueras, a su esposa amada y a su hijo. Pero no, Henry, al llegar a casa con su camisa blanca del trabajo, se cambiaba a ropa sucia y pasaba hasta tarde en la noche ensamblando su propio automóvil en su garaje. Tomó varios años completar su creación. Fue una amalgama de piezas de todo lo que pudo usar y en 1902 su creación estaba lista. Después de una exitosa prueba en el mismo año 1902, Henry hizo un movimiento asombroso. Compitió en su automóvil casero y derrotó no a cualquiera, sino al campeón más rápido de Estados Unidos. Fue un éxito increíble. Toda América se enteró de esto. Todos estaban interesados en quién era este joven genio y de qué estaba hecho todo eso que había construido. La fama no tardó en llegar y pronto los inversores se interesaron por él. Después de eso, Henry consigue patrocinadores y se convierte en uno de los cofundadores de la compañía automotriz Detroit Motors. Una posición de liderazgo y una participación en la empresa de fabricación de automóviles fueron un buen trampolín para el futuro, pero pronto Henry Ford se vio obligado a dejar Detroit Motors. A los otros fundadores no les gustaban sus métodos de trabajo. El conflicto surgió cuando Henry propuso abaratar la producción de automóviles para hacerlos accesibles a los trabajadores comunes, lo cual iba en contra de la política de la empresa que fabricaba productos costosos para los estadounidenses adinerados. Así es como en 1903, Ford fundó la ampliamente conocida Ford Motor Company, que, por cierto, en 2019 era la tercera más grande del mundo en la producción de automóviles. En los primeros años de existencia de la compañía, Henry Ford ocupó el puesto de ingeniero principal y poseía una cuarta parte de todas las acciones de la empresa. Unos años más tarde, 3 años después, se convirtió en su presidente. La primera planta de automóviles se estableció en Detroit. Inicialmente, los automóviles se fabricaban exclusivamente por encargo de personas adineradas. Todas las piezas eran importadas y todo lo que quedaba por hacer a los trabajadores era ensamblar un automóvil completo y de alta calidad a partir de ellas. Pero a Henry no le gustaba que el ensamblaje de automóviles llevara mucho tiempo y requiriera una cantidad considerable de esfuerzo. Por lo tanto, Ford tomó la decisión de hacer que los automóviles fueran universales, para que cualquier persona pudiera ensamblarlos en un corto periodo de tiempo. Así, Ford decidió, como él mismo dijo más tarde, poner al mundo sobre ruedas. Su idea era que un automóvil no era un lujo, sino simplemente un medio de transporte y debía estar al alcance de todos. Mientras que otros fabricantes estaban más orientados hacia la singularidad y la fabricación manual, creando automóviles para los ricos, Henry decidió tomar un camino diferente. En ese momento, la idea de un automóvil para todos era incomprensible para muchos. Un automóvil de producción en masa era algo fantástico. Pero, ¿cómo podía ser? Todos se preguntaban en qué nos diferenciaríamos los ricos de la gente común. Era como tener un avión privado de masas en la actualidad. En 1908, la compañía comenzó a fabricar su primer automóvil económico bajo la marca Ford Model T. Y solo un par de años después, cada 10 segundos se producía un nuevo modelo de este automóvil, convirtiéndolo en el más popular y asequible de su tipo. Por ejemplo, en 1909, el Ford Model T costaba $850 y en 1913, solo $550. En 1921, la marca tenía una asombrosa participación del 56% de los automóviles registrados.
El Ford Model T no solo superó el récord de producción, sino que también superó a los líderes de la época, como el Volkswagen Beetle. Fue un éxito fenomenal. Al poner al mundo sobre ruedas, los automóviles se convirtieron en un fenómeno de masas y surgieron sus propias normas y requisitos. Además, Henry Ford fue la primera persona en el mundo en obtener una licencia de conducir. En 1910, la compañía abrió otra planta llamada Highland Park. Fue allí, en 1913, donde se implementó por primera vez en el mundo una línea de montaje. Gracias a ello, el ensamblaje del chasis llevaba menos de 6 horas en comparación con las 13 horas sin él. El proceso de montaje continuó mejorándose con el tiempo, reduciendo aún más el tiempo necesario para ensamblar los automóviles. Con el objetivo de tener un control total sobre la producción, Henry Ford creó un ciclo completo y prácticamente cerrado. No se conformó con ser millonario en ese momento, reinvertía todo su dinero en la producción, comprando minas de carbón para la extracción de minerales y adquiriendo varias plantas para que la producción de sus automóviles fuera completamente independiente. Sin embargo, también se preocupaba por las personas que trabajaban en sus fábricas. En su planta se ofrecían las mejores condiciones de trabajo de la época. El salario mínimo diario de sus empleados era de $5 y el salario promedio era de $7. Así, cualquier empleado común de la compañía podría comprar un automóvil en tan solo 3 meses. Eran sumas de dinero increíblemente grandes en esa época. Trabajar para Henry Ford se consideraba muy prestigioso. Para aquellos que no lo sepan, las contribuciones de Henry Ford a la organización del trabajo se utilizan aún hoy en día. Fue el primero en otorgar a los trabajadores el derecho a vacaciones pagadas y una semana laboral con un día de descanso legal. Además, premiaba a los trabajadores que no fumaban ni bebían. En 1914, la empresa operaba en 3 turnos de 8 horas, lo que proporcionaba miles de puestos de trabajo. El enfoque estaba en las clases trabajadoras y también se contrataba a personas discapacitadas, lo cual era muy inusual en ese momento. Henry Ford valoraba el trabajo de cada empleado, por lo que incluso un simple conserje, si ponía suficiente esfuerzo, podía llegar a ser un supervisor de planta. Se crearon comunidades laborales enteras cerca de las fábricas con sus propias reglas, leyes y atmósfera. Estas reglas se mantuvieron hasta el inicio de la Gran Depresión. La gente hacía fila para conseguir trabajo en Ford. En cuanto a la contratación de personal, Henry Ford solo evaluaba la disposición para trabajar. No me importa de dónde venga una persona, de la prisión o de Harvard, contratamos a una persona, no su historia, solía decir Henry. No había problemas de rotación de personal, aunque la disciplina en la fábrica era estricta. Henry Ford solía decir, el tiempo no tolera que se desperdicie, y no permitía que ni él ni los demás perdieran el tiempo en vano. Estaba convencido de que solo 2 incentivos hacían que las personas trabajaran, el deseo de un salario y el miedo a perderlo. Durante la Primera Guerra Mundial, las fábricas de Ford trabajaron directamente en órdenes militares. El paradigma era que Henry Ford fue un defensor de la paz durante toda su vida y se oponía a cualquier acción o evento militar, pero las circunstancias lo llevaron por otro camino. Además de automóviles, la compañía fabricaba máscaras de gas y cascos, y al final de la guerra, incluso producía tanques ligeros y piezas para submarinos. En 1925, Ford fundó su propia aerolínea, Ford Airways, cuyo primer producto fue el avión de pasajeros de 3 motores Ford Triarar Pullman. Poco después, apareció el Ford Tremor, más conocido como el ganso de lata, que estuvo en servicio hasta 1989. A principios de la década de 1930, Henry Ford pasó todos sus negocios a manos de su hijo, Edsel Ford. Desde su infancia, su padre había involucrado a Edsel en el negocio familiar. Durante este periodo, la compañía lanzó la nueva marca Mercury, que perduró hasta 2010. Durante su existencia, la compañía vendió alrededor de 8 millones de modelos.
Lamentablemente, en 1943, Henry Ford enfrentó tiempos difíciles, su hijo murió a causa de cáncer y él regresó a la presidencia de la compañía. Decidiendo que la burocracia estaba frenando el proceso de fabricación de automóviles, Ford eliminó la estadística en su planta. No había reuniones de producción, se deshizo de la documentación innecesaria y no había comunicación entre los departamentos. Henry Ford no le gustaba perder el tiempo en charlas y apariencias de trabajo. Es posible que los altos directivos con educación universitaria no lo entendieran, ya que Henry solo tenía educación básica, pero los trabajadores comunes se sentían atraídos hacia él. Siendo adulto y siendo una parte importante de la compañía, Henry aún cometía errores, pero la falta de educación formal no la veía como un defecto. En cambio, consideraba que la falta de voluntad para aplicar el propio intelecto en la práctica era el verdadero problema. Solía decir, la cosa más difícil en el mundo es pensar con la propia cabeza, pensar como crees que es correcto, en lugar de pensar como te enseñaron en la universidad. Por eso tan pocas personas se dedican a ello. En otoño de 1945, después de largas reuniones familiares, su nieto, Henry Ford II, se convirtió en el nuevo presidente de la compañía. Tras traspasar las responsabilidades el 7 de abril de 1947, a la edad de 83 años, el padre de la industria automotriz dejó este mundo. Pero su legado no terminó ahí. Después de su muerte, la compañía continuó existiendo bajo la dirección de su nieto. Durante su liderazgo, Ford lanzó muchas más modelos de automóviles, dejando una huella duradera en la historia mundial. A principios de la década de 1960, se desató una feroz rivalidad entre el heredero, Henry Ford II, y Enzo Ferrari, que fue ampliamente cubierta por la prensa de la época. El escenario de su enconada competencia fue la legendaria carrera de Le Mans. El motivo de este sonado escándalo fue el orgullo del nieto de Henry Ford y su inquebrantable determinación. El comienzo de los años 60 no fue un buen momento para la compañía Ford debido a una brusca caída en las ventas. La única solución posible a este problema era un automóvil deportivo. Hasta ese momento, la filosofía de la empresa se centraba en la comodidad y la confiabilidad, y el lema "un automóvil para todos" respaldaba esta filosofía en la práctica. Sin embargo, tarde o temprano, todo tenía que cambiar. Y así, en 1963, Henry Ford II se enfrentó a una misión crucial: debía convertirse en propietario de la compañía Enzo Ferrari, otra empresa de renombre que fabricaba automóviles deportivos. Después de largas negociaciones, llegó el día de firmar los contratos. Ford se comprometió a pagar más de $10 millones por todos los activos de la empresa, pero en el último momento, Ferrari rechazó el trato debido a un pequeño detalle. El acuerdo estipulaba que, después de adquirir la empresa, Ford tomaría todas las decisiones del equipo de carreras de Ferrari. Enzo Ferrari declaró directamente que no haría tratos con una repugnante compañía que fabricaba repugnantes automóviles en una repugnante fábrica. Argumentó enérgicamente que no estaba satisfecho con el liderazgo de Henry Ford II, ya que consideraba que no estaba a la altura del nombre de su legendario abuelo. Estas palabras afectaron profundamente al heredero del gran Ford y decidió vengarse. Henry Ford II se propuso crear el automóvil deportivo más rápido y mejor del mundo, con el que pudiera ganar en la carrera 24 horas de Le Mans. No escatimó en gastos ni en tiempo. Fue así como comenzó la creación del primer automóvil de carreras de la compañía GT40. Los mejores equipos de ingeniería de Europa trabajaron en esta difícil tarea. Su principal objetivo era crear un automóvil cuyos mecanismos pudieran funcionar de manera continua durante 24 horas. Después de perder en las carreras en 1964 y 1965, la responsabilidad de crear dicho automóvil recayó en los hombros de Carroll Shelby, uno de los constructores de automóviles más conocidos de Los Ángeles, y su amigo Ken Mouse, un experimentado piloto e ingeniero. Fueron ellos quienes reconstruyeron el automóvil de carreras GT40, haciéndolo más manejable, modificando su estructura, carrocería y sistema de frenos.
Como resultado, el mundo vio el GT40 Mk2, el automóvil que llevó a Ford a la victoria en las carreras de Le Mans en 1966. Abriendo nuevos horizontes para la empresa y capturando la atención de todos los amantes de las carreras, este legendario superauto sigue siendo uno de los más populares en el mundo entre los coleccionistas hasta el día de hoy. Después de esta victoria, los autos Ford disfrutaron de aún más éxito. La compañía lanzó numerosos modelos de automóviles, manteniendo su liderazgo en ventas en todo el mundo. Los modelos más destacados incluyen el Lincoln Continental de 1961, que se convirtió en el automóvil más popular de la época, el elegante Ford Thunderbird de 1955 y, por supuesto, el Ford Transit, el primer furgón comercial que vio la luz en 1965. El Ford Mustang GT de 1982 ocultaba bajo el capó un potente motor de 4.9 litros que entregaba increíbles 157 caballos de fuerza. En ese momento, esto puede parecer normal, pero este automóvil fue el más exitoso de la compañía Ford en ese momento. El Ford Taurus de 1986 salvó a la empresa de una crisis prolongada y estancamiento, y gracias a este automóvil, las ventas de Ford volvieron a crecer. Cada año, este modelo se ha mejorado y hasta la fecha se han vendido más de 7,5 millones de unidades. En este mismo año, la compañía tomó la decisión de adquirir la marca inglesa Aston Martin, que se vendió más tarde en 2007. Y, por supuesto, el conocido Ford Focus, que debutó por primera vez en 1998 y conquistó el mercado automovilístico desde su primera venta. Hasta la fecha, se han vendido casi 10 millones de unidades de este modelo. A principios de la década de 2000, hubo un cambio en el liderazgo de la compañía. En ese momento, el presidente de la empresa fue el ingeniero y empresario Alan Roger Mulally, quien dirigió la compañía hasta 2014. Actualmente, la compañía está dirigida por el empresario estadounidense Mark Fields, a quien a menudo se le llama la esperanza del imperio Ford. Sin embargo, el 40% de las acciones todavía pertenecen a la familia Ford, que desempeña un papel activo en el desarrollo de la compañía. El presidente del Consejo de Administración es William Ford Jr., bisnieto del fundador del imperio. En 2020, Ford Motor Company celebrará su 117º aniversario. Y aquí, creo que es relevante mencionar algunos hechos de los que posiblemente ni siquiera tenías conocimiento. Al principio de la producción, todos los autos Ford eran de color negro. Esto se debía a que las pinturas automotrices de la época tenían una composición no muy buena y, por lo tanto, eran imperfectas. Sin embargo, la pintura negra destacaba por su durabilidad y composición. Es por eso que Henry bromeaba diciendo, puede obtener un automóvil en cualquier color que desee, siempre y cuando sea negro. También fue interesante el enfoque de Henry Ford para motivar a los trabajadores que supervisaban el funcionamiento de las líneas de ensamblaje. El punto clave era que se les pagaba por la ociosidad, por extraño que parezca. Tenían una sala de descanso con equipo donde podían descansar todo el día en un sofá y escuchar la radio, pero también había un contador especial que les pagaba por horas. Si surgía algún problema, ese contador se detenía y los especialistas acudían a resolver el problema. Cuanto más rápido solucionaran la avería, más rápido seguía funcionando el contador. Gracias a esto, el trabajo se realizaba siempre de manera rápida, coordinada y con calidad. Y, por supuesto, todos los empleados estaban interesados en asegurarse de que nada se rompiera en absoluto. Estoy seguro de que estará de acuerdo en que esto es mucho más efectivo que pagarles por las reparaciones, lo que habría resultado en la pérdida de millones de beneficios debido a la paralización de toda la línea. En sus primeros automóviles, Henry Ford planeaba equipar motores eléctricos en lugar de motores de gasolina. Sin embargo, las condiciones del mercado dictaron sus propias reglas. Un hecho interesante es que a lo largo de la historia de la compañía, el logotipo de la marca cambió en 8 ocasiones diferentes. Un día,
Uno de los experimentados ladrones de autos envió una carta de agradecimiento a Henry Ford en la que expresaba su sincera admiración por los automóviles de Ford y prometía que a partir de ese momento solo robaría autos Ford. Hoy en día, la compañía ocupa el puesto 27 entre las corporaciones más grandes del mundo y su sede se encuentra en Dearborn, cerca de la granja donde nació su fundador. Antes de la crisis de 2008, el grupo Ford poseía marcas como Jaguar, Lincoln, Land Rover, Volvo, Mercury y Aston Martin, y también tenía el 33% de las acciones de la japonesa Mazda. Sin embargo, debido a la crisis, todas las marcas fueron vendidas, dejando solo a Lincoln. Hasta 2010, las instalaciones de Ford contaban con 80 fábricas ubicadas en los Estados Unidos, Rusia, Canadá, México, Brasil, Argentina, España, China y otros países, con una fuerza laboral de hasta 200.000 personas en todo el mundo. En 2009, la compañía generó ingresos por $118.000 millones, con una ganancia neta de casi $3.000 millones. Sin duda, debemos reconocer a Henry Ford, quien abrió el mundo de los automóviles y la producción en masa para nosotros. El Ford Mustang de 1964 es uno de los automóviles más reconocibles en todo el mundo. Este modelo ha aparecido en más de 300 películas, desde James Bond hasta The Fast and the Furious. En total, se han producido más de 10 millones de unidades, y esta cifra sigue aumentando constantemente. Con confianza en su ingenio, el fundador de Ford Motors desestimó los consejos de muchos ingenieros y otros especialistas. Siempre tuvo una visión no convencional y única del mundo que lo rodeaba. Como le gustaba decir a Henry, cuando parece que el mundo entero está en tu contra, recuerda que un avión despega siempre contra el viento. Fue así como el hijo de un simple granjero pudo entrar en la historia como el hombre que creó todo desde cero con sus propias manos, como el hombre que desafió los estereotipos y dio a los trabajadores comunes el derecho a tener un automóvil. Amigos, creo que eso es todo por hoy. Por favor, compartan sus opiniones sobre el fundador de la compañía y su legado en general. Será interesante conocer sus opiniones. También sugieran temas para nuevos videos que les gustaría ver en nuestro canal. Hasta luego.